Muy buenas noches, hermanos. Tengo el gusto de saludarles nuevamente a través de estos medios cibernéticos. Y realmente deseo con todo mi corazón que se encuentren bien, que puedan estar tranquilos, que puedan estar confiando en el Señor. Quiero invitarles a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Marcos, nuevamente capítulo 4, versículo 41. Perdón, capítulo 4 del 35 al 41. Marcos 4, 35 al 41. Todos nosotros, los seres humanos, tenemos un sentido de supervivencia, un instinto básico de conservación dado por Dios. Y este instinto, hermanos, puede ser muy útil en situaciones de peligro. Y es tan característico en el ser humano que cuando nosotros conocemos a alguien que no tiene miedo nos impresionamos. Es más, hasta pues nos sentimos raros, nos sentimos mal. Lo tildamos como una persona extraña. Vivimos en un mundo, hermanos, con muchas amenazas. En nuestro país vivimos situaciones de muchísima violencia, de muchísima inseguridad. Pero hay cosas, hermanos, que nosotros nunca pensamos que podríamos pasar y que al mismo tiempo amenazan nuestras vidas. Y sentimos temor. El temor no es malo en sí mismo, hermanos. Pero el problema está en que nosotros podemos reaccionar de manera equivocada al temor. Hay personas que se paralizan por el temor. Peor aún, hay personas que reaccionan muy mal ante el temor. ¿Recuerda usted ahí en 1 de Samuel capítulo 13, versículo 13? Cuando Saúl estaba enfrentándose a los filisteos, dice que él se dio cuenta que su pueblo estaba desertando y entonces él se apresuró a hacer un sacrificio, algo que no le correspondía. Y cuando dice que subía el humo del sacrificio, dice que entonces Samuel apareció y esa acción inapropiada le costó el reino. ¿Cuántas veces, hermanos, somos embestidos, revolcados por nuestra incredulidad, por las dudas, por el temor en situaciones de peligro? Antes de ver esta porción, esta porción de Marcos, quisiera mostrar, hermano, que el punto en esta porción no es cómo reaccionar, cómo debemos hacer para reaccionar en las tempestades de nuestra vida, sino que nosotros tenemos que aprender, entrenar nuestra alma para poder aprender a ubicar a Jesús en nuestra realidad. Lo más interesante de las dificultades es que ellas nos revelan lo que nosotros somos, lo que nosotros creemos. Y Marcos nos va a decir que Jesús había pasado un tiempo intenso de enseñanza y había caído, declinado el día, y ahora el Señor lleva a sus discípulos y les ordena que se embarquen y que vayan al otro mar, al otro extremo del mar de Galilea. El mar de Galilea, hermanos, es un lago relativamente pequeño, tiene unos 20 kilómetros de largo por unos 12 kilómetros de ancho. Está rodeado de colinas y de cerros, hermanos, que producen como toboganes de aire frío, de aire fresco que surge, que llega desde el exterior. Y cuando ese aire fresco se combina con el aire caliente de la superficie del mar, producen tremendas tormentas. El mar de Galilea se encuentra a unos 210 metros bajo el nivel del mar. Es el lago vivo de agua dulce más bajo. Claro, más adelante está el mar muerto, que está todavía más bajo, pero es salado y está muerto, no está vivo. El mar de Galilea generaba estas tremendas tormentas y todo pescador, por más experimentado que sea, sabía que cuando comenzaba a ponerse mal tiempo, ellos no debían embarcarse. La porción que vamos a ver, hermanos, puede dividirse en tres partes. Y lo vamos a dividir a través de tres palabras griegas. La misma palabra es la palabra mega. La palabra mega significa grande, gran. Y lo primero que vamos a ver es una mega tormenta física.
una mega tormenta física. Les invito a abrir sus Biblias en Marcos capítulo 4, versículo 37. Y dice así: pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que se anegaba. Déjenme leerles el versículo 35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Aquí tenemos la palabra gran tempestad, y la palabra que le precede es la palabra mega. Mega lailaps. Esta palabra mega nos habla acerca de un gran viento, de tal manera que la barca se zarandeaba de un lado a otro. La barca crujía. Quiero decirles, hermanos, que las barcas en aquellos tiempos no eran embarcaciones tan pequeñas como una balsa, como nosotros pensamos. Tenían un tamaño considerable porque precisamente este mar requería este tipo de embarcaciones. Había lugares para almacenar los peces, había posiblemente un pequeño camarote. El caso es que la barca comenzó a agitarse, comenzó a zarandearse, y en esos momentos los marineros saben que ellos están en la mano de Dios. Los discípulos estaban desesperados haciendo intentos para sobrevivir, y el Señor parecía estar completamente ajeno a la situación. Él estaba muy cansado. ¿Has estado tan cansado que no sientes nada? Ni los gritos, ni los movimientos, ni aun cuando una persona te mueve. Nuestro Señor estaba muy cansado. Y una de las cosas que Marcos trata de mostrar es que el Señor era 100% humano, como todos nosotros, con la diferencia de que era sin pecado. Él no se estaba haciendo el dormido para darles una lección. Él estaba cansado. El mar estaba embravecido. ¿Has estado en una situación como esta en la cual te sientes cansado, has llegado al límite, tu cerebro ya no sabe qué hacer y simplemente te desplomas y no sabes, no sientes nada? Es más, a mí me ha pasado ocasiones, me acuerdo que siendo un niño, de repente me dormía al mediodía tan cansado, y cuando me levantaba me ponía el uniforme pensando que estaba amaneciendo y era el atardecer, porque uno está muy cansado. Los discípulos vieron al Señor Jesucristo que estaba tan cansado porque había tenido un día muy cargado. Y ellos estaban ahora luchando por sobrevivir. Pero hermanos, no quiero que pierdan de vista la situación, porque la razón por la cual ellos estaban en la barca es porque el Señor Jesús se los había pedido. Jesús estaba dormido, pero una cosa que no debemos olvidar es que el Señor estaba bajo el control de todas las cosas. El Salmo 107, versículo 23 dice lo siguiente: los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Hermanos, lo que estaba pasando en aquella barca no era producto de la casualidad, no era una cuestión del destino, que está muy de moda en el día de hoy hablar acerca del destino. No era una cuestión de la madre naturaleza. Lo que estaba sucediendo en ese mar, en ese momento con los discípulos, Jesús estaba al tanto, y más aún, déjeme decirle, Jesús lo provocó. Jesús se involucró. Jesús hizo que ellos entraran. Él sabía lo que les iba a pasar. ¿Por qué? Porque Él quería enseñarles su poder y su autoridad. En Marcos capítulo 4, como hemos visto en los días anteriores, se encuentran 4 parábolas que giran en torno al reino de Dios. La parábola del sembrador, como vimos en la mañana. También está la parábola de
del candelero, de aquella luz que no debe ser colocada, no debe ser tapada. También está la parábola de la semilla del crecimiento. Y también está la parábola de la semilla de la mostaza. Y le siguen después 4 manifestaciones del poder de Jesús. En primer lugar tenemos en el capítulo 4 del 35 al 41, vemos a Jesús mostrando su poder y autoridad sobre la naturaleza. En el capítulo 5 de Marcos, versículos del 1 al 20, vemos la autoridad sobre los demonios. Capítulo 5, versículo 21 al 34, su autoridad sobre las enfermedades. Y en el capítulo 5, versículo 35 al 43, vemos su poder y autoridad sobre la muerte. Ellos habían recibido instrucciones acerca del reino, pero ahora Marcos nos muestra que ellos iban a tener la oportunidad de ver a su rey en acción. Eso es importante porque ellos habían dicho y se habían manifestado dispuestos a confiar en él, pero ¿sabe una cosa? Ahora ellos tenían que probarlo. Ellos pasaron del salón de clases a un examen, pero un examen en el laboratorio, en el terreno. Y esta tempestad fue cuidadosamente diseñada para que los discípulos pusieran en acción lo que ellos habían aprendido, lo que ellos creían. Y hermanos, eso es lo que hace Jesús con nosotros. En una iglesia hay personas que acaban de pasar una tormenta, estuvieron en situaciones difíciles. Hay personas que están atravesando las tormentas, precisamente en esos momentos. Y hay personas que van a atravesar tormentas. Y sabe una cosa, uno cuánto le gustaría que estas cosas se acabaran, que uno dijera, bueno, recibí mi diploma, mi título, ya me gradué, no va a venir, pero sabe una cosa, esto va a venir constantemente y el Señor probará nuestras vidas. Dios nos lleva por momentos difíciles muchas veces para que nosotros podamos crecer, para que nosotros podamos madurar. Pero sabe una cosa, junto con los momentos difíciles a veces viene la idea sutil, el susurro de que Dios nos ha abandonado, de que Dios no nos ama, que Dios nos está castigando por algo malo que nosotros hemos hecho. Y hermanos, a veces incluso damos por sentado de que Dios no está y lo dejamos de tomar en cuenta en nuestras vidas. Y eso no tiene que ver con grandes tribulaciones. Puede ser en la vida cotidiana que lleguemos a pensar así. Pero Dios está en control de todo. Él sabe por lo que usted y yo estamos pasando. Y a veces, hermanos, créeme que esta es la única manera en que nosotros vamos a aprender. Hay momentos en los cuales uno está desanimado. Y uno de esos días llegó uno de estos pensamientos que llegan por las redes sociales que decía lo siguiente, y me pareció muy interesante. Dice, nunca un mar calmo hizo buenos capitanes. Nunca un mar calmo hizo buenos capitanes. Los pilotos de avión, tienen en la cabina no solamente instrumentos, no solamente el timón, sino que vuelan y tienen una sección de libros donde hay manuales de procedimientos para diferentes circunstancias, para diferentes momentos. Yo creo que ellos, y quiero creer que ellos conocen esos manuales, han estudiado esos manuales, han memorizado esos manuales, pero qué difícil es saber actuar en las diferentes y múltiples circunstancias que se presentarán, cosas que posiblemente no están en el manual, y los manuales tienen cuestiones básicas de cómo tenemos que operar. Usted no volaría con ningún piloto que no tiene horas de vuelo. Usted quisiera a alguien que sea experto. Las personas expertas han tenido que pasar por diferentes circunstancias, por momentos de mucho estrés, de mucha presión, de muchísimos fracasos. Claro, no tan grandes como para que no les preserve la vida, pero han tenido que aprender. Y lo mismo sucede con nosotros. Las pruebas van a manifestar lo que usted cree, lo que usted sabe. Y sabe una cosa, en muchas ocasiones somos reprobados. Hermanos, nosotros tenemos que aprender a traer lo que está en nuestra mente y en nuestro corazón
a nuestro corazón. El problema de muchos de nosotros, hermanos, es que tenemos un gran conocimiento, pero no sabemos cómo traerlos al terreno práctico. A la hora de las circunstancias difíciles simplemente reprobamos, y eso es lo que estaban pasando con los discípulos, y eso nos lleva a nuestro segundo punto. Una mega tormenta, pero ahora no física, no en el exterior, sino una mega tormenta interna. Lea lo que dice el versículo 38 y 39. Dice así: y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. El barco era lo suficientemente grande para tener una sección donde hubiera una porción a lo mejor de madera, algo. Y ahí estaba durmiendo Jesús. Y dice que y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Este momento es cuando el miedo comienza a nublar los ojos de los discípulos. El miedo tiene la facultad de aturdirnos, de sacarnos de nuestra realidad, de llevarnos a momentos de desesperación. Y en este caso, en el caso de los discípulos, los llevó al punto de la insolencia. Los discípulos estaban aterrados y perdieron por completo la perspectiva de las cosas. Quiero que se fije. Por un lado le estaban llamando al Señor Maestro. Y dice que el Evangelio de Mateo dice que le llamaban Señor. Pero en esos momentos los discípulos están regañando al Señor y más aún lo están juzgando. ¿No tienes cuidado que perecemos? Es como si dijeran: ¿no te importa? Ay, hermanos, creo que una de las cosas que más puede dolernos en el corazón es cuando alguien juzga nuestro aprecio hacia las personas. Es como si nuestro hijo nos dijera: es que tú no me quieres, o es que tú prefieres a fulanito que a mí. Eso pega en lo profundo de nuestro corazón. Ellos estaban dudando y se habían olvidado de quién era el Señor. Se habían olvidado de todo lo que habían visto. Si era el Señor de ellos, ellos tenían que esperar las órdenes del Señor con sumisión. A pesar de que hubiera temor, ellos tendrían que estar firmes sabiendo de que Dios está en control de todas las cosas. Pero su frustración y su miedo los llevó a juzgarles, a reprocharles. Y de ellos lo que estaban diciendo: Señor, estás teniendo un déficit de amor, estás teniendo un descuido hacia nuestras vidas. Estaban juzgando al Señor. No olvidemos que ellos habían visto al Señor echar fuera demonios. Ellos habían visto al Señor sanar enfermos. Ellos habían visto el poder del Señor. El problema es que lo habían visto en otros. Ahora ellos tenían que experimentar a Jesús en sus propias vidas. Sabe, hermano, hay muchas personas que tienen la fe prestada, la fe de otros, las convicciones de otros. Pueden hablar del amor de Dios por lo que han visto en otros, como Dios les ha amado. Pueden hablar del poder de Dios por lo que Dios ha experimentado en la vida de otras personas. Pero hermanos, muchas veces no hablan del amor de Dios en ellos mismos. Ellos no han experimentado profundamente y en los momentos de dificultad incluso llegan a cuestionarse: ¿existirá Dios? Hay personas, y yo he escuchado, y seguramente usted ha escuchado de personas decir amén, 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 pero a la hora de la hora dicen: no, ahí nos vemos. Ellos dejaron que el miedo los controlara y en ese momento todo lo que sabían, todo lo que habían visto, todo lo que habían reconocido de Jesucristo se esfumó. Recuerda que al principio de los sermones dijimos que Pedro había sido una gran influencia para Marcos y que muy seguramente Pedro mismo dictó o comentó literalmente las cosas que habían pasado y Marcos escribió de manera fiel los relatos de Pedro, de tal manera que podríamos llamarle al Evangelio de Marcos el Evangelio de Pedro. Pero ¿se imagina usted a Pedro comentando esta circunstancia, reconociendo el terror en su corazón y la falta de fe, la incredulidad de su corazón, como otros momentos que más adelante contaría? Hermanos, yo tengo que reconocer, y yo creo que también usted, que hay momentos en nuestra vida que quisiéramos olvidar. Y que cuando los tenemos que recordar con mucha vergüenza.
Pedro tuvo que pasar por la amarga circunstancia de recordar aquellos momentos y compartirlos con Juan Marcos. Nosotros sabemos que el Señor es poderoso. Nosotros sabemos que el Señor está lleno de compasión y de sabiduría. Pero hermanos, el conocimiento superficial tiene que pasar al plano práctico. Y eso es lo que estaba queriendo Jesús hacer con los discípulos. Mire, hermano, usted y yo sabemos en el día de hoy mucho más de Jesús que lo que sabían los discípulos en aquellos momentos. Sabemos que el Señor Jesús iba a pasar por una serie de juicios injustos. Sabemos que el Señor iba a pasar por un momento de agonía en el Getsemaní. Sabemos que el Señor sería torturado, sería afligido, sería clavado en una cruz por usted y por mí. Sabemos que el Señor sufriría el abandono del Padre. Pero todo eso era para que Dios nos diera la oportunidad no solamente de ser salvados, sino de ser sus hijos. Para que usted y yo no tuviéramos que sufrir el abandono que su único hijo, su hijo unigénico, sufrió en la cruz. Pero a veces las circunstancias nos llevan a pensar que Dios no está, que no le importamos a Él. Y venimos tal vez no con palabras, pero con una actitud insolente y de incredulidad. Y entonces decidimos tomar las cosas bajo nuestro control, bajo nuestras fuerzas y decir, bueno, si Dios no lo puede hacer o si Dios no lo quiere hacer ahora, yo lo voy a hacer. Y tomamos las cartas en nuestras manos, dando paso al descontento y a la amargura, demostrando con acciones lo que nosotros creemos acerca de Dios. Ellos llegaron al punto de decir, Señor, ¿no te importa? Estamos a punto de morir, ¿no te importamos? Hermano, las tormentas que estos hombres tenían en su interior era mucho más grande que la que ellos tenían en el exterior. Ellos se volvieron insolentes y ahora, hermanos, quiero decirles que ellos estaban declarando a Jesús como injusto. Hermanos, la tristeza es un sentimiento también muy profundo, igual que el temor. Y es decir, hermanos, estos sentimientos no son malos. Tener estos sentimientos no es malo. Lo malo es cómo nosotros reaccionamos a estos sentimientos. ¿Cómo manejas tú el diálogo en tu interior? Lo que tu mente te dice en aquellos momentos, ¿te domina? ¿Reaccionas con pánico? ¿Te vuelves vulnerable? Quiero que vea cómo el Señor reaccionó de manera tan tranquila. Dice ahí el versículo 39, y levantándose, y levantándose, y levantándose. ¿Qué hubiera hecho usted si lo estuvieran reprochando su falta de amor? Si lo estuviesen regañando, si lo estuviesen juzgando, ¿cómo reaccionaría usted? Tal vez yo diría, bueno, si soy insolente, está bien, sufran otro poquito. Jesús se levantó. Se levantó, no les dijo nada, sino que reprendió al viento y dijo al mar, calla y enmudece. Él se levantó sin problemas y resolvió el problema. Eso nos lleva a nuestro tercer punto, un mega temor. El Señor se levanta de su sueño, no entra en pánico, no se molesta, va y reprende al viento simplemente como si fuera una mascota. Él no se inquietó, él no cayó en el juego de desesperación. Y dice la Escritura que se hizo gran bonanza. La gran bonanza contrastaba contra la tormenta que estos hombres tenían en su interior. ¿Nota que el Señor no le pidió al Padre que calmara la tormenta? Su palabra es poderosa y el Señor dio una orden y las fuerzas de la naturaleza se calmaron. No tenían otra opción. Hermanos, el pánico de los discípulos
era injustificado, porque el Señor estaba en la barca. El Señor nunca dejó de estar en el control, ni siquiera cuando estaba dormido. Ese pánico era injustificable. El gran problema de los discípulos no fue la tormenta. El gran problema de los discípulos fue su corazón. ¿Y cómo lo sabemos? Vea lo que dice el versículo 40. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Ellos, hermanos, no habían podido hacer la conexión entre lo que habían visto de Jesús, lo que habían escuchado de Jesús y las circunstancias que ellos ahora estaban viviendo. Ese es el problema, hermanos. El problema de la vida, escuche bien, no son las circunstancias. Van a venir graves problemas. Y hermanos, yo sé que esto es más fácil decirlo que vivirlo. Pero el problema no van a ser las circunstancias. El verdadero problema siempre va a ser nuestra falta de fe. Hoy en día tenemos muchísima información en la cabeza. Sabemos de la bondad de Dios, del poder de Dios, del amor de Dios, pero en el momento de la prueba, hermanos, esas cosas no están en nuestra mente y reaccionamos de manera incorrecta. ¿Acaso no creemos que Dios es justo? ¿Por qué tomamos, hermanos, entonces la justicia en nuestra propia mano? ¿No dice Santiago que la justicia del hombre no obra la justicia de Dios? ¿Eres tú, hermano, hermana, de los que resuelven las cosas haciendo tu propia justicia? Manipulando a las personas, poniendo caras de enojo, haciendo sufrir a las personas. Hermano, la justicia del hombre no obra la justicia de Dios. Dios no es soberano, Dios no es justo. Deja a Dios actuar. ¿Por qué queremos tomar las cosas en nuestras manos? Hermanos, en las circunstancias sacarán lo mejor y lo peor de nosotros. Pero quiero decirle que el peor enemigo suyo no está afuera, no son las circunstancias, somos nosotros mismos, es nuestro corazón, es nuestra mente. Por eso es importante que usted reconozca esto. Y ahora viene algo extraño. Cualquiera diría que los discípulos se tendrían que calmar viendo el agua tranquilizarse, viendo al mar convertirse en un espejo. Pero dice el versículo 41, entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Y tuvieron gran temor. ¿A que no adivina qué significa la palabra gran? ¿Cuál es la palabra griega que tiene que ver con esta palabra gran? Es la palabra mega. Tuvieron un mega temor, un mega fobón. Fobón, de donde viene nuestra palabra fobia. Ellos se llenaron de temor, tuvieron gran temor. Pero ¿qué tipo de temor tenían estos hombres? Este temor de que habla aquí, hermanos, nos habla de un temor reverente. Ellos estaban delante de alguien que tenía un poder sobrenatural. Por eso ellos preguntaron, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Qué clase de persona es esta? En Lucas capítulo 5, versículo 4, los discípulos habían vivido una experiencia similar. Tal vez usted la recuerda. Ellos habían salido a pescar toda la noche, no habían logrado sacar nada. Ahora estaban lavando sus redes, el Señor Jesús estaba enseñando, ellos escuchaban la enseñanza del Señor Jesús, pero cuando termina el Señor de hablar, se refiere a Pedro y le dice, Pedro, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Jesús había sido un carpintero, él no era pescador y ahora era un predicador. Pero Pedro, que le responde, le dice, Señor, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Ellos sabían que el momento para pescar no era la mañana, cuando la luz del sol evidenciaba los grandes cardúmenes. Por eso es que durante el día los peces van al fondo. Pero ahora ocurre el gran milagro. Dice el versículo 6 del capítulo 5 de Lucas, y habiendo hecho, cerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía.
Y dice que entonces hicieron señas para que vinieran a sus compañeros que estaban en otra barca, para que vinieran a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. ¿Qué hizo Pedro cuando vio todo esto? Dice el versículo 8 del capítulo 5 de Lucas: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, soy hombre pecador. Él cayó rendido. ¿Por qué? Mira, hermano, Pedro era un hombre muy estudiado. Los marineros tienen costumbres muy supersticiosas. Ellos habían trabajado toda la noche, habían escuchado a Jesús predicar, y ahora posiblemente con la claridad del sol de Israel, el Señor les ordena y les dice: echen la red. Y ellos echan la red, y entonces las redes se llenan de peces. Y en la mente de Pedro posiblemente vino la pregunta: ¿cómo vio él los peces? Y posiblemente después se preguntó: ¿qué más puede ver? Fíjese la reacción de Pedro. Dice que cayó de rodillas y le dijo al Señor: apártate de mí, Señor, soy hombre pecador. Posiblemente Pedro dijo: si pudo ver los peces, seguramente puede ver mi corazón. Y cayó rendido y le dijo al Señor: apártate, apártate, soy hombre pecador. Pedro reaccionó así porque sabía que Jesús no era un hombre como cualquiera, era el justo, era el santo, era el Mesías. Pero esta escena no termina ahí, no termina ahí. Dice que el Señor, vemos que el Señor tenía poder para someter a la naturaleza al sonido de su voz. Más adelante vemos que los demonios se someten a Él. Vemos que tiene capacidad para resucitar a las personas. El Señor calmó la tormenta. Y no solamente eso, sino que si seguimos leyendo, vamos a darnos cuenta que Él vino y terminó muriendo en una cruz por ti y por mí, para calmar la ira de Dios. El Señor nos ha librado de la peor de las tormentas que el hombre tendrá: la ira de Dios. Y hermanos, cuando Pablo escribe a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 32, dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Hermanos, ahora somos hijos de Dios. Si Dios nos dio todo siendo enemigos, ahora que somos sus hijos, ¿no cuidará mejor de nosotros? En estos momentos de temor y de incertidumbre, traiga a su memoria lo que usted cree de Jesús. En los momentos de escasez, tendremos que traer a nuestra memoria el hecho de que el Señor cuidará de nosotros, así como cuida de los pajarillos, así como viste a los lirios del campo, nos vestirá a nosotros. El Jesús que estuvo con los discípulos está con nosotros. Jesús dijo: he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Su presencia está con nosotros. Seguramente Él no prometió un viaje sin contratiempos, pero Él prometió: está con nosotros. Él está en nuestra barca y llevará nuestra barca al puerto que Él quiera, cuando Él quiera. La seguridad que yo tengo es que Él está conmigo, y eso tiene que traer a mi mente el hecho de no temer. Dios está conmigo. Quiero animarle a que en ese tiempo evalúe su vida espiritual y evalúe la forma que está reaccionando a tantas cosas. ¿Cómo está manejando sus finanzas? ¿Sigue confiando en el Señor? ¿O está guardando las cosas porque no vaya a ser que entonces, y si nos falla? ¿Y se ha olvidado de la obra de Dios? ¿Se ha olvidado de la obra misionera? ¿Se ha olvidado de la obra de misericordia a los necesitados, principalmente a los hermanos? ¿Ha caído en pánico? ¿Está repitiendo los mensajes de alarma del mundo? Hermano, Dios está con nosotros. Confiemos en el Señor. Que Dios le bendiga.